El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o algo de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. ¿Quién proclama? Pues la fe. Pedro proclama su fe, diciendo: cuando Jesús le pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente contestó: tú eres el Mesías. Jesucristo preguntaba pues a sus apóstoles que estaban en los pueblos de Cesarea y de Filipo, y les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? Pues sus mismos apóstoles contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, algunos de los profetas. Pues aún no sabían sus mismos discípulos de Jesús, estando cerca a él. Jesucristo, que les enseñaba todo. Interpretaba incluso las parábolas, ya que los mismos discípulos de Jesús tampoco lo entendían. Y Jesucristo les mostraba todo. Y aún no sabían que tenían frente a él al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Pues el único el que pudo proclamar la fe es Pedro. Pues Pedro fue quien le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Pues Jesucristo, que conoce los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo? Estamos cerca en las enseñanzas y aún no sabemos cuán poder, cuán amor tiene Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros proclamamos esa fe puesta en Jesucristo, pues Jesucristo mismo, con firmeza, así como a Pedro, Jesús le dijo que no conversaran sobre él. Porque habían muchos que no creían en Jesucristo, que era el Mesías, que es el Hijo de Dios.
Acá dice, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Pues aquellos tiempos, Jesucristo al proclamar, al hablar las enseñanzas de lo alto, de Dios Padre Todopoderoso, era rechazado por los maestros de la ley. Jefes de los sacerdotes, dice acá bien claro. ¿Por qué rechazaban? Rechazaban porque Jesucristo hablaba con la verdad. Y la verdad estaba en Jesucristo, porque Él es el mismo Dios. Ellos nos creían, los maestros de la ley. Todos esos notables, hombres, sabios, en leyes, en la fe de la religión. ¿Qué tenían? Pues sus ojos no podían ver más allá de lo que ellos eran respetados como autoridades de la religión en aquellos tiempos. Pues no les agradaba nada que Jesucristo sea escuchado y que mucha gente lo siguiera, porque hablaba con autoridad y firmeza. Y ellos pues no podían reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, más bien era rechazado. Y Jesucristo mismo lo dice, que Él iba a ser condenado a muerte y que iba a resucitar a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad, y así fue, así se cumplió la palabra. Pero Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Porque Jesucristo decía lo que le iba a suceder y Pedro pues decía como un hombre que se limita a pensar y no saber que se tenía que cumplir así. Trataba de que no le sucediera todo eso a Jesucristo, porque él pensaba que lo iba a cuidar, a proteger, pero ya estaba escrito desde los antepasados de Jesús lo que tenía que acontecerse, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador. Pero en aquellos tiempos los judíos no creían que Jesucristo era el Mesías, pues los maestros de la ley menos, y los jefes de los sacerdotes judíos no creían, porque lo veían como un hijo de carpintero. Sus ojos no podían ver más allá, sus corazones no podían ver más allá de sus obras grandes, milagrosas, curaciones, sanaciones, que Él hacía con su palabra, porque su poder de su palabra estaba en Él, la verdad. Pues a ellos no les gustaba que Jesucristo hablara con la verdad, porque la gente así despertaba. Así la gente vería con el corazón y ya no se dejarían engañar. Pues Jesucristo mismo le dice a Pedro, cuando Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a Jesús. Pero Jesús, dándose la vuelta, le dijo a Pedro, pasa detrás de mí, Satanás, porque tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Pues las ambiciones del hombre, lo que piensa el hombre, en lo que podrá ser, en lo que podría ser, no son los planes de Dios. Los planes de Dios son de Dios y no son las de los hombres. Por eso que Jesucristo le dijo a Pedro, cuando lo reprendió Pedro, que no dijera todas esas cosas, que él lo iba a cuidar, a proteger. Pues Jesucristo mismo le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. O sea, Satanás tenía que hacerse a un lado, se tenía que cumplir, porque la palabra de Dios
se cumple y Jesucristo es el Hijo de Dios y es la verdad. Jesucristo, pues, es proclamado por la fe de Pedro y Pedro, pues, reconoció que era el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, y Jesucristo mismo, pues, a Pedro le dijo que esa gracia ha sido concedida de lo alto, que Dios Padre le había concedido a través del Espíritu Santo reconocer que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pues así, ¿cuántos de nosotros a través del Espíritu Santo que recibimos, aparte que hemos sido bautizados con agua, pues tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, así como Pedro, que nos dará a revelar el Espíritu Santo quién es el Hijo de Dios, qué hace con nosotros, nos da una vida llevadera, nos da una vida en la luz del camino, de la verdad de Jesucristo. El Espíritu Santo hace ver claramente en discernimiento. El discernimiento que es del Espíritu Santo nos hace discernir lo que está mal, nos hace discernir de apartarnos del mal. Por eso Jesucristo dice: ¿quién dicen que soy yo? Y nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué diríamos si conocemos a Jesucristo? Si andamos cumpliendo sus enseñanzas, si cumplimos con la humildad, si nos pase dificultades en la vida y podemos acogernos a ser una vida llevadera con Jesucristo, rechazando todo el mal, diremos, pues, tú eres el Mesías. Amén.